Bienvenidos a Top 11 Guía y esta vez hablaremos sobre el defensor aéreo. Como ya es costumbre, toda la información relevante estará en la descripción, así que empecemos de una vez. El defensor aéreo logra que el jugador que posea dicha habilidad especial defienda de manera correcta los centros del rival. Lo que debemos tomar en cuenta es que esta habilidad especial aplica para todas las jugadas en donde el rival realice un centro a nuestra área. Es decir, que esta habilidad aparece en los tiros de esquinas y también en los centros que el rival hace constantemente. Toda esta información nos ayudará a responder la siguiente pregunta, y es: ¿a qué posición debo colocarle el defensor aéreo? Debemos ser conscientes que todos los centros peligrosos que un rival nos puede hacer a nosotros terminan en nuestra área chica, es decir, que están muy cerca de nuestro arquero. Y adivinen qué posición está en dicha zona. Efectivamente, están los DC. Entonces, por lógica, los defensores aéreos deben ser nuestros DC. Ahora bien, ¿qué sucede con los DMC? Los DMC tienen muchas funciones importantes y considero que el DMC puede ser mejor aprovechado si lo convertimos en un creador de juego. Por eso, no lo considero una posición que deba utilizar el defensor aéreo, pero esto ya es otro tema. ¿Qué habilidades blancas son claves para explotar un defensor aéreo? Las habilidades blancas son las siguientes: la fuerza, la colocación o valentía y el cabeceado. La fuerza permite que el DC pueda ganar esos duelos aéreos. Recuerden que el rival puede tener un ST experto en cabecear, y esos duelos los perderemos por tener baja la fuerza. Ahora bien, entre la colocación o valentía existe un pequeño dilema, ya que si tu equipo es más defensivo, entonces debes concentrarte en la colocación, pero si eres ofensivo, entonces debes enfocarte en la valentía. Pero si eres un equipo que cambia de mentalidad constantemente, entonces te recomiendo que mejores ambas. Y para el cabeceado, me parece que esto es algo bastante evidente, ya que un defensor aéreo claramente utilizará esta habilidad blanca, así que no hay mucho que explicar aquí. Ahora bien, ¿cuál de estas habilidades blancas es la más importante? La respuesta es la fuerza, pero para explicar esto mejor, veamos la siguiente imagen. El cabeceado depende de la colocación o valentía, y como hemos dicho antes, esto dependerá del contexto, es decir, de nuestra mentalidad. Pero la colocación y la valentía dependen de la fuerza, ya que no importa si tu DC es un experto en despejar el balón con la cabeza, es decir, que tiene el cabeceado en su más alto nivel, ni tampoco importa si tu DC tiene una colocación o una valentía bastante alta, o sea que sabe colocarse en el área o sabe utilizar muy bien lo que son su valentía para ejecutar los duelos, ya que si este DC pierde los duelos, ninguna de esas dos habilidades blancas serán ejecutadas, por ende encajaremos un gol de cabeza, y todo eso es por culpa de no enfocarnos en la fuerza, ya que la fuerza hace que nuestro DC gane en esos duelos, y al ganarlo, nosotros tenemos la oportunidad de que nuestro DC no solamente utilice la colocación, sino su cabeceado, que eso es lo que queremos, ya que al fin y al cabo, eso es lo que va a utilizar al final. Así que es momento de tomar más en cuenta lo que es la fuerza, ya que esta es una habilidad blanca muy importante y sirve para muchas cosas. Solamente me queda decirles, espero os sirva la información.